la mentira más grande llamada auto eléctrico. ¿Son los coches eléctricos la maravilla que muchas personas nos quieren hacer creer? En los últimos años, los autos eléctricos han ganado bastante popularidad en el mundo debido a que aparentemente son la solución frente al cambio climático, pues según varios informes, no contaminan en lo absoluto, ya que su uso produce 0 emisiones de dióxido de carbono. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Quédate hasta el final del video para que conozcas la historia de los autos eléctricos y las posibles mentiras que hay detrás de su fabricación. La historia de los autos eléctricos se remonta mucho más atrás de lo que te puedas imaginar. Una de las figuras más notables fue el inventor e ingeniero húngaro Amos Jedlik, quien en el año 1828 creó el primer motor eléctrico del mundo, que más tarde aplicó a un pequeño modelo de automóvil. En 1834, el estadounidense Thomas Davenport construyó un objeto similar que funcionaba sobre una pequeña vía electrificada de forma circular. Sin embargo, la creación del primer automóvil eléctrico se atribuye al empresario y químico escocés Robert Anderson, quien entre 1832 y 1839 trabajó en la fabricación de un prototipo que representaba una evolución del carruaje tradicional alimentado por celdas eléctricas. A partir de ese momento se desarrollaron varios modelos eléctricos, pero debido a que las baterías no eran recargables y por ende su duración era limitada, los autos eléctricos fueron poco prácticos en ese momento. En 1959, el científico francés Gaston Planté inventó la batería recargable de plomo y ácido, lo que eliminó la necesidad de que los vehículos estuvieran constantemente conectados a fuentes de energía y permitiera almacenar la energía para su funcionamiento. Además, en 1881, el inventor Camille Faure mejoró el diseño de la batería, de tal manera que se incrementó la habilidad de las baterías para almacenar energía. Estos avances hicieron posible que el ingeniero francés Gustave Trouvé exhibiera en la Exposición Internacional de Electricidad de París de 1881 un triciclo impulsado por un motor eléctrico. Sin embargo, a pesar de esos avances, no fue sino hasta 1888 que apareció en Alemania el Flocken Elektrowagen, creado por el inventor y empresario Andreas Flocken. Considerado como el primer coche eléctrico de la historia, contaba con un motor de 0.7 kW, una batería de 100 kilogramos y podría alcanzar los 15 kilómetros por hora. A finales del siglo XIX, se vivió un evento trascendental en la historia automovilística. En 1899, el belga Camille Genadzi logró un hecho histórico con su coche eléctrico, la Jamais Candente, al superar por primera vez la marca de los 100 kilómetros por hora, llegando a una velocidad de 105.88 kilómetros por hora. La llegada de la batería recargable hizo que a principios del siglo XX el coche eléctrico se impulsara como el automóvil por excelencia y experimentara un notable éxito en las ciudades. Los primeros usuarios en adoptarlo a nivel comercial fueron los taxistas de Nueva York. Como dato curioso, algunos historiadores afirman que alrededor del 33% de los autos que circulaban en Estados Unidos en 1900 eran eléctricos, mientras que por otra parte, varias fuentes aseguran que los autos eléctricos se vendieron más que los de motores de combustión entre 1899 y 1900. Aunque los vehículos con motores eléctricos tomaron fuerza en esa época, la alegría y el futuro prometedor de estos no duró mucho y se desvaneció cuando en 1908 Henry Ford empezó a producir automóviles con motor de combustión a grandes cantidades y un sistema industrializado que permitió que se vendieran a menores precios y fueran accesibles para todas las clases sociales. Además, el motor de arranque eléctrico inventado por Charles Kettering mejoró la comodidad de uso de los coches eléctricos, ya que anteriormente era necesario girar una manivela para arrancar el motor de combustión, lo cual era un proceso tedioso para los conductores. Pero con la implementación del arranque eléctrico, los autos de combustión experimentaron un cambio positivo. A esto también se le suma el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en todo el mundo, que hizo de la gasolina un producto accesible.
Todos estos factores provocaron que la producción de los autos eléctricos alcanzara su pico hasta 1912, pues mientras que ese año un auto eléctrico costaba alrededor de $1,750, uno de gasolina costaba apenas $650, menos de la mitad de lo que costaba un auto eléctrico. General Motors presentó en 1996 el F1, un coche eléctrico con baterías de plomo ácido que ofrecía una autonomía de hasta 160 kilómetros y llegaba hasta los 225 kilómetros con baterías de hidruro metálico de níquel. Sin embargo, su fabricación no duró mucho, ya que en 1999 General Motors finalizó la producción de estos, argumentando que el modelo era demasiado costoso y muy poco rentable. Para esa fecha, General Motors había fabricado aproximadamente 1,117 vehículos, de los cuales la mayoría fueron destruidos por la misma empresa. Además, con el bajo costo de la gasolina, los autos de combustión volvieron nuevamente a imponerse ante los eléctricos. En 2008, la empresa de automóviles eléctricos Tesla lanzó el Roadster, un modelo que volvió a darle vida a los coches eléctricos. Este modelo incorporó nuevas baterías de iones de litio que mejoraron el alcance hasta un límite previamente desconocido, superando los 300 kilómetros como nunca antes. Actualmente, debido al cambio climático y a los múltiples beneficios que ofrece la movilidad sostenible, los carros eléctricos están en auge nuevamente. Entre las marcas más importantes están Tesla, BYD, Bike, BMW y Nissan, utilizando una tecnología similar a la de Tesla. Los coches eléctricos volvieron como una supuesta solución a la contaminación y al cambio climático, pues generalmente son considerados más amigables con el medio ambiente, en comparación con los vehículos de combustión interna que funcionan con gasolina o diésel. Un informe de la Agencia de Protección Ambiental afirma que un auto eléctrico emite en promedio alrededor de 4.4 toneladas de CO2 al año, mientras que uno de combustión genera 11.4 toneladas de CO2 al año. Según esta información, los autos eléctricos son una maravilla frente a los de combustión. Sin embargo, esto puede ser no tan cierto como lo plantean, ya que los autos eléctricos sí causan impactos graves al medio ambiente. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, a partir del 2020, aproximadamente el 61% de la energía eléctrica en los carros eléctricos de Estados Unidos provienen de combustibles fósiles, lo que incluye el 23.4% del carbón y el 38.4% del gas natural. Lo que quiere decir que si los autos eléctricos son cargados con electricidad producida por carbón, no están reduciendo las emisiones de carbono como muchos medios afirman. Por otra parte, la producción de baterías que usan los autos eléctricos requieren de grandes cantidades de energía y materiales que pueden ser altamente contaminantes, como el litio, cobalto, níquel, aluminio, cobre, silicio y germanio. Esto implica un aumento intensivo en la extracción de minerales para su fabricación, lo que tiene como consecuencia la acidificación de los suelos, ocasionando impactos adversos en los cultivos y la fauna floral. Además, genera una cantidad considerable de desechos perjudiciales, lo que conduce a la contaminación del agua. Pero eso no es lo más grave de todo. Por si no lo sabías, las baterías de iones de litio, que por lo general son las utilizadas en los autos eléctricos, tienen una vida útil limitada. Estas baterías duran entre 10 a 20 años. Después de eso, son desechadas, contaminando y generando un impacto duradero en el medio ambiente, debido a los compuestos químicos con los que estas baterías están fabricadas. Un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que en el año 2019 alrededor de 3 millones de toneladas de estas baterías se desecharon a nivel mundial. Muchos de ustedes se han de preguntar por qué no reciclan estas baterías y así disminuir el impacto ambiental que causan. Lo cierto es que solo se recicla el 5% de estas baterías, lo cual es una cantidad muy mínima, que sinceramente no ayuda a nada a la disminución de la contaminación que generan estas baterías, ya que reciclarlas es un proceso muy complejo y demasiado costoso, por lo que ninguna de las empresas fabricantes de autos eléctricos están interesados en eso, pues el único objetivo de estas empresas es vender el producto que realizan y lo que éste cause o lo que afecte después de vendido ya no es su problema. Lo más grave de toda esta situación es que América Latina se está convirtiendo en el basurero de todas esas baterías.
Los países desarrollados envían todos sus residuos a los países en vía de desarrollo, donde los costos de reciclaje son más bajos y las organizaciones ambientales no son tan estrictas. De todos esos residuos que hay y que llegan a América Latina, solo se recicla correctamente el 3% de estos. México es uno de los países latinoamericanos que más genera residuos electrónicos. En 2018 generó más de 1 millón de toneladas de residuos, de los cuales es muy poco lo que llegan a reciclar, ya que solo cuentan con 13 instalaciones certificadas de reciclaje de residuos electrónicos, por lo que la mayoría de estos residuos, incluyendo las baterías de litio, terminan en basureros, donde pueden liberar las toxinas al medio ambiente, ocasionando severos problemas en la salud de las personas. Esta misma situación pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, que no tienen en cuenta el daño severo que le están causando al medio ambiente y a la sociedad al recibir todos esos residuos electrónicos de los países desarrollados. Con toda esta información, se puede decir que no es del todo cierto lo que dicen acerca de que los autos eléctricos son la solución para combatir el calentamiento global, ya que, aunque digan que no contaminan, lo cierto es que sí lo hacen. Claro que no de una forma tan grave como lo hacen los autos de combustión. Y es que debido a la noción de que un carro eléctrico tiene 0 emisiones, las ventas de los autos eléctricos han tenido una tendencia exponencial en los últimos años. Aun cuando es verdad que el uso de un vehículo que no quema combustible no produce emisiones de efecto invernadero, la producción de estos sigue teniendo una huella de carbono que no se discute lo suficiente, especialmente considerando el impacto ambiental que genera la extracción de las materias primas que se necesitan para la fabricación de estos. En conclusión, los autos eléctricos puede que sí representen una evolución significativa en la industria automotriz, con el potencial de transformar la forma en que nos desplazamos, pero necesitan mejorar ciertas cosas para que sí sea del todo cierto que son la solución al cambio climático.